En República Dominicana, el proceso penal se divide en diferentes fases o etapas procesales, las cuales deben de seguir un mismo orden cronológico para que se materialice el debido proceso establecido en el artículo 69 de la Constitución Dominicana. Estas etapas del proceso penal son la etapa preparatoria o inicial, la intermedia, la del juicio, la recursiva y la de ejecución de la pena. En lo que nos ocupa, vamos a tratar lo que es la fase preparatoria o inicial. Esta inicia una vez he cometido un hecho que se encuentra penalmente sancionado y le he puesto en conocimiento a las autoridades competentes del Ministerio Público, que puede ser a través de una denuncia o querella si se trata de un hecho de acción pública a instancia privada, o también puede ser de oficio cuando se trata de un hecho que afecta directamente el interés colectivo de la sociedad. Esto sin perjuicio de las facultades legales que la ley le confiere a la víctima o a los ciudadanos. Esta fase procesal tiene por objeto lo que es investigar cualquier hecho que se encuentre penalmente sancionado y está dirigida por el Ministerio Público, quien tiene el control, es decir, la dirección de la investigación. El Ministerio Público es el representante de la sociedad y debe investigar tanto a cargo como a descargo. En la actualidad, las diligencias más comunes que podemos ver que realizan en investigaciones son interrogatorios, arrestos, allanamientos, impresión del lugar del hecho, autopsias, certificados médico-legal, informaciones financieras, interceptaciones telefónicas, por citar algunas. Una vez el Ministerio Público avanza en sus investigaciones y obtiene elementos de pruebas pertinentes y útiles que dan al lugar de que una persona puede ser autor o cómplice de cometer esos hechos, entonces puede arrestarlo, ¿verdad? Y solicitar al juez que le imponga una medida de coerción. Tenemos que tener claro en este momento que la medida de coerción no es una audiencia a la culpabilidad. El fin de la medida de coerción es asegurar que esa persona se mantenga sujeta al proceso y no puede verse como una sanción el hecho de que a una persona se le imponga una medida de coerción. ¿Por qué? Porque la audiencia a la culpabilidad se da en la fase del juicio y la audiencia de medida de coerción se da en la fase preparatoria. Y el fin de la medida de coerción no será declarar si una persona es culpable o no. El fin de la medida de coerción es de verificar si esa persona es con probabilidad autor de la comisión de unos hechos y que si el Ministerio Público le presenta esos elementos de prueba suficientes para por lo menos verificar a prima fase esa circunstancia, para el juez poder decir: espérate, necesariamente tengo que imponerte una medida de coerción que garantice que tú no te vas a sustraer del proceso. Una vez impuesta una medida de coerción, el plazo del Ministerio Público para concluirla será de 3 meses, si fue arresto domiciliario o si fue la prisión preventiva. De 6 meses será para concluir la investigación cuando la medida de coerción sea distinta a estas dos y se encuentren previstas en una de las previstas en el artículo 226 del Código Procesal Penal. Hay otro plazo más amplio para concluir la investigación del Ministerio Público y es de 8 meses, cuando el proceso es declarado complejo. Entonces, estos plazos pueden prorrogarse. O sea, puede ser que le den 3 meses para concluir la investigación y el Ministerio Público, cuando estén llegando esos 3 meses, digan: espérate, juez, yo no he podido concluir por esto, y el juez decide si lo amplía o no. Es decir, esa solicitud de prórroga de plazo debe estar bien motivada y fundamentada, porque el juez puede decir: no, usted concluye en el plazo que se le otorgó porque el plazo es razonable, y hay un imputado, hay una persona que no es culpable, ¿verdad?, que se presume que es inocente.
entonces que tiene que atar al Ministerio Público a ciertos plazos para garantizar los derechos de esa persona de esa persona que se investiga. Una vez el Ministerio Público concluye su investigación, se aboca a emitir un acto conclusivo, que puede ser una acusación, un procedimiento, la solicitud de aplicación de un procedimiento penal abreviado o la solicitud de aplicación de la suspensión condicional del procedimiento. Cada uno de estos actos, o cualquiera de estos actos, a la hora de emitirse debe tener un orden cronológico de cómo ocurrieron los hechos, con los elementos de prueba que lo sustentan y que dan al lugar que esa persona fue la que cometió los hechos. ¿Por qué? Porque si las pruebas arrojan que esa persona no cometió los hechos, entonces el Ministerio Público debe de actuar en consecuencia y hacer que un dictamen de archivo, poniéndole fin a ese proceso. Entonces, hemos visto que la fase preparatoria inicia con la puesta en conocimiento de un hecho que es ilícito. Entonces, que el objeto de la fase preparatoria es que el Ministerio Público investigue la ocurrencia del hecho y que esa fase preparatoria concluye con lo que es un acto conclusivo. En la actualidad, el acto conclusivo más común es el escrito de acusación. Este se deposita en la Secretaría del Juzgado de Instrucción, que está a cargo del control de ese proceso. Y una vez depositado, da inicio al surgimiento o da inicio al paso de la siguiente fase procesal, que es la fase intermedia. Conoce la Justicia RD.